Bueno, hoy estamos nuevamente desde el Instituto Técnico de Labores y Refrigeración del Sur. A solicitud de algunas personas que me han escrito y otras que me han llamado inclusive, vamos a realizarlas hoy. En este momento, digamos, ¿qué es lo que voy a hablarles sobre dos herramientas principales? Utilizamos mucho acá. La una son estas pruebas, estas puntas de prueba que son finas. Sí, porque es que hoy en día hay que tener presente de que ya las tarjetas electrónicas ya están viniendo con unos puntos de revisión, como por decir un ejemplo, el punto de acá. Ahorita vamos a mirar cómo hacer ese punto de revisión allí. Y ya ahí necesitamos una punta fina. Si hablamos de un Nevecom marca Samsung, por ejemplo, ya cuando necesitamos hacer alguna verificación en la tarjeta electrónica, ya estas puntas no nos van a servir. En este caso aquí tenemos unas puntas nuevas, ¿sí? Y vamos a tener dificultades cuando necesitamos hacer una revisión con este tipo de puntas. ¿Por qué? Porque son demasiado gruesas, o sea, ya no nos llegan a los puntos que necesitamos llegar hoy en día. Debemos tener en cuenta de que la mayoría de las tarjetas electrónicas o la mayoría de los elementos, ya los puntos de contacto o los conectores son muy diminutos. Entonces ya necesitamos entrar, ¿sí?, a verificar con las puntas finas. Miremos que aquí están las puntas finas, la diferencia a estas puntas gruesas. Esta es la primera herramienta. La segunda herramienta me han preguntado, inclusive a nivel de YouTube, ¿cómo fabrico esta herramienta? Esto es un probador audible, ¿sí? Este trabaja a 220 voltios AC, 200 voltios AC, ¿sí? Pero yo lo utilizo mucho para hacer revisiones acá en la parte de lavadoras e inclusive también para la parte de aires acondicionados. Obviamente si es inverter no, pero si es un equipo convencional como es R22 sí. Bueno, entonces vamos a mirar cómo sería fabricar nuestras puntas, ¿sí? Y qué es lo que vamos a necesitar y cómo hacerlas. Realmente es algo muy sencillo, ¿sí? Pero sé que muchos técnicos acá, a nivel de los alumnos, ya básicamente les ha ido muy bien con el tema de revisión. Esto nosotros vamos a utilizar unas agujas capoteras, las agujas son estas, ¿sí? Con estas agujas vamos a hacer nuestras puntas de prueba fina, porque regularmente hay un detalle, necesitamos medir un cable o revisar la continuidad de ese cable para saber cómo está trabajando. Está el cable roto internamente, entonces ¿qué es lo que hacen muchos técnicos? Pelar el cable con un cortafrío o con un bisturí y tener que romper el cable. Con estas agujas ya no necesitamos hacer eso porque lo que hacemos es ponchar y simplemente es hacer un pequeño punto con esto. Ya podemos revisar internamente el cableado cómo está. Entonces personalmente les comento, me ha ido muy bien con este sistema. Bueno, vamos entonces a mirar cómo es el asunto para fabricar nuestras puntas acá, ¿sí? Qué es lo que vamos a necesitar y cómo lo vamos a realizar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos estas puntas nuevas. Vamos a quitarlas de acá. Si nos damos cuenta son unas puntas, algunas veces ahí toca sacrificar, pero acá ya ellos se han ido acostumbrando, que estas puntas pues obviamente son las que utilizamos. Nosotros acá vamos a hacer precisamente una pequeña medición acá y vamos a mirar y a revisar, por decir un ejemplo, yo necesito revisar ohmiaje. Sí, vamos a colocar las puntas nuevas en este momento, miremos acá. Pero resulta de que yo necesito hacer una medición aquí. ¿Sí? Si estuviésemos en este momento que necesito revisar el termistor de la tarjeta electrónica, esta es de una lavadora Whirlpool BMW, es de aquí del instituto, y necesito revisar este termistor. Miremos que aquí se me va a presentar mucha dificultad, ¿sí?, porque no alcanza a penetrar las puntas del tester, o sea, voy a tener que hacer demasiada presión. Y si hago demasiada presión, pues voy a deformar. Ahora, si necesito medir por acá, por estos puntos de contacto, también a la hora de poder hacer la medición se me va a dificultar bastante. Miremos el nivel de dificultad para trabajar con ellas. ¿Listo? Ahora, quiero que ustedes miren cómo es trabajar con las puntas finas. ¿Sí? Vamos a mirar acá. Estas puntas regularmente, ya es mucho el tiempo que llevo con ellas y como les decía, me ha ido súper bien. Entonces realmente ya con ellas sigo trabajando y seguiré trabajando mucho más tiempo, obviamente. Vamos a ver acá. Perfecto. Ya ahí en este momento necesitamos hacer la medición. Entonces vamos a fijarnos acá en nuestra pantalla. Vamos a colocar nuestro tester acá para que ustedes puedan ver a través de la pantalla. Perfecto, ahí está y vamos a medir. Por ejemplo, ya aquí necesitamos medir ohmiaje ya con nuestras pruebas finas. Entonces miremos que no vamos a tener ningún problema a la hora de ponchar acá. Miremoslo allí. Ya ahí no tengo ningún problema. Miremos que ahí empezamos a medir. Y por decir, en este momento estamos midiendo 44K. O sea, 45K, que es lo que mide el sensor. Sí, el termistor, que es de la lavadora de la nueva plataforma. Sí, ya en el caso, digamos, de la
de los cursos que nosotros manejamos acá, explicamos cuál es el oficio de este termistor precisamente, en cada uno de los cursos, tanto virtuales como lo que son los presenciales. Pero bueno, en fin, en este momento nos vamos a centrar en mirar cómo podemos trabajar con nuestras puntas. Si necesitamos medir por este lado, por acá, no hay ningún problema, miremoslo allí, ¿sí? Y si necesitamos inclusive por donde entra el conector a la tarjeta electrónica, miremos que podemos revisar por acá sin perjudicar, sin ningún conector. Listo, entonces miremos la facilidad que vamos a tener con las puntas. Bueno, ok, listo. La misma historia si fuese para medir acá, alguna medición, digamos, de continuidad de algún punto de contacto, sí, no vamos a tener ningún problema, porque hay unos pequeños orificios, son muy diminutos, y miremos aquí, si yo necesitara medir acá en esos dos, miremos los que ahí estamos ya haciendo la medición perfectamente. ¿Listo? Mientras que si tuviésemos las puntas en este momento, se nos va a dificultar medir allá, y vamos a tener que deformar el conector. Miremos el nivel de dificultad, inclusive hasta para manejar. ¿Listo? Miremoslo allí. O sea, no entra fácilmente, no te deja medir. Bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos entonces, ahora sí. Vamos a retirar esto de acá. Fabricarles, como les decía a ustedes, fabricarles realmente es muy sencillo. Listo. Lo primero, va a tocar sacrificar las puntas, porque ya no las vamos a necesitar más. ¿Sí? Esto no nos lleva tampoco mucho tiempo a fabricarlas. Ya aquí salieron las puntas y aquí tenemos ya nuestro cable limpio con el conector, ¿sí? O el lado que queda del lado del tester, que ese sí no tenemos ningún problema. Perfecto, vamos a utilizar nuestra aguja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calentar, ¿sí? Si ustedes tienen una pistola de calor, perfecto, pueden con la pistola de calor. En el caso mío, digamos, para que me quede más factible hacer el video, simplemente lo que voy a hacer es calentar el cable y ahora sí empezar a introducir la aguja. Miren que realmente es algo muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, es algo muy sencillo. ¿Sí? Ya aquí simplemente es ir calentando, ir corriendo poco a poco, que vaya penetrando despacio el forro. ¿Sí? Miremos que ya empezó a entrar. Ya en este momento, digamos, el que tanto quieren ustedes que quede la punta, pues obviamente ya ustedes lo van definiendo. ¿Sí? Ya en este momento empezó a entrar mucho más. Miremoslo cómo va allí, ahí ya va quedando. Vamos a entrarlo un poco más y listo. Entonces miremos la gran facilidad que vamos a tener de trabajar con esas puntas a la hora de hacer mediciones. Les comento, la aguja, nosotros aquí en Colombia la conocemos como aguja capotera. ¿Sí? No sé ustedes en cada país cómo la conozcan. Esta aguja capotera es muy fina, le podemos hacer muy buena presión. Las que ustedes acaban de ver ahí en mi tester que yo uso, las de uso personal mío, sí, ya llevan alrededor de unos 3-4 años y realmente no pierden la punta ni nada. Con algún otro pedazo de caucho, ya ustedes no es sino simplemente correr, mover para lo que son los alambres, sí, ya queden ahora sí regaditos y van a quedar una punta, mírenla. Miren el resultado en este momento. Vamos a hacerlo nuevamente con el lado, la punta negra o el lado negativo. Calentamos. Acá les comento que realmente en el instituto se dan cuenta a la hora de nosotros medir un termistor, por ejemplo, de un Nevecon, a la hora de hacer una medición de un cable internamente, como les comentaba, nos ha ido súper bien con este tema porque ya no volvimos a dañar los cables internamente. Regularmente un cliente, cuando te ve rompiendo un cable o algo, pues obviamente como que no le gusta mucho. Nadie le va a gustar que a la hora de que le reparen su nevera o su lavadora, sí, tengan que dejar los cables cortados o pelados. Entonces regularmente con esto nos quitamos el problema nosotros acá. Hay que irlo haciendo muy suave, ¿no? Yo acá realmente digamos que ya la cuestión de la costumbre que tengo de hacerlo ya, sí, realmente me ha ido bien con este sistema, pero al principio cuando no lo hacía tan suave rasgaba el forro, sí, se me dañaba y tenía que volver a comenzar desde ceros. Sí, miremoslo aquí cómo va. Perfecto, ahí va entrando. Vamos a que entre otro poquito más. En este momento vemos que está un poquito arrugado, pero vimos ahorita con nuestro cortafrío, con el mango del cortafrío, cómo lo vamos suavizando. Hay que tratar de que la punta vaya entrando bien centradita. Listo, miremoslo allí. Perfecto. Entonces allí en este momento vamos a suavizarlo para que ya nos quede muchísimo mejor. Les comento que las puntas finas son muy buenas. He probado muchísimas cosas y me quedo con esta metodología. ¿Cómo así que he probado muchísimas cosas para hacer este tipo de trabajo?
Bueno, resulta de que cogí esta punta inicial en un esmeril y comencé, digamos, a desbastar hasta que me quedara bien fina, bien delgada, pero ya pierde resistencia. Entonces, cuando yo necesitaba, digamos, chuzar un cable para medir internamente la continuidad, se doblaba. Entonces ya no me servía. Mientras que la aguja no vamos a tener ese problema porque es acerada. Listo, perfecto. Miremos lo que ya está. Entonces miremos, en este momento ya quedaron nuestras puntas. Ya de pronto la punta negra quedó un poquitico más afuera. Ya podemos hacer lo que quede parejito. Vamos a calentarlo otro poco. Perfecto. Se dan cuenta que el calor no me detengo en ninguna parte, ¿no? Voy calentando parejo. ¿Sí? Ya ustedes definen hasta dónde entre. Les comento que de esta manera ustedes pueden hacer muy buena presión. Miremos que ahí ya emparejaron ahora sí. Perfecto. Ustedes pueden hacer muy buena presión y no vamos a tener ningún problema. Sé que hoy en día, por decir un ejemplo, el que trabaja aire acondicionados inverter necesita medir un termistor o hacer alguna medición directamente en la tarjeta electrónica o lo que es en la manejadora, y siempre se va a dificultar con estas puntas gruesas a la hora de hacer una medición en un termistor, por ejemplo, en un sensor. Y si habláramos de la parte de lavadoras, pues lo que yo les decía a ustedes, entonces miramos, ya en este momento quedaron fabricadas nuestras puntas. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba, por decir, con un cable. Vamos a mirar un cable internamente. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos nuestro ramal acá. ¿Sí? En este ramal yo tengo, digamos, vamos a probar las puntas nuevas que acabamos de fabricar. Vamos a quitar estas de acá. Vamos a probar estas de una vez a ver cómo nos quedaron. Común siempre va a ser negativo y rojo positivo. Ya vimos que las puntas ya salen. Ya ustedes cada uno me comentará cómo le va con las puntas finas, apenas vayan haciendo alguna medición. Vamos a ver allí. Miremos que ahí ya estamos midiendo continuidad. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, por decir un ejemplo, yo necesito mirar este cable que es color café. ¿Sí? Yo puedo, digamos, conectarlo desde aquí o desconectarlo acá. Vamos a utilizar las mismas puntas para despinar. Perfecto. Entonces miremos, yo aquí puedo, sin tener que dañar el cable, mírenlo, conectarlo ahí directamente y puedo empezar a medir continuidad. Ejemplo, si este cable fuera bastante extenso, yo puedo llegar y pinchar acá y miremos, ahí ya estamos midiendo continuidad. Miremoslo. Entonces, es una muy buena herramienta a la hora del todo porque miren, yo no necesité raspar con un bisturí, ni cortar aquí, ni pelar el cable para darme cuenta cómo está este cable internamente. A la hora de medir continuidad, mírenlo, ahí ya está, ya tenemos la medida. Y miremos el estado del cable, queda otra vez original. Entonces, esta es la primera herramienta que tenemos en este momento. Ahora, la segunda les decía a ustedes de que esto es un probador audible, es una chicharra, esto trabaja a 220 voltios, ¿sí? ¿Qué ventaja he tenido? Digamos, en el campo de los aires acondicionados, si yo necesito que esta herramienta, necesito, digamos, estoy dentro de la habitación, pero necesito saber si la condensadora me está trabajando, me está arrancando. Entonces yo conecto en paralelo, ¿sí? En paralelo con el compresor, el probador audible. Entonces ya aquí miremos, este trabaja a 220 voltios. Y ya con él no tengo ningún problema en cuestión de que, digamos, si le trabajo a 110, obviamente va a trabajar con los dos voltajes, tanto 110 como 220. Esto lo consiguen en las tiendas, esto lo utilizan los hornos de panadería. En cada país ya ustedes les pueden preguntar, ya digamos es una herramienta básica, no tiene nada, digamos, de extraño, simplemente eso aquí viene con los dos tornillitos, lo único que hice fue conectarle los dos cables, con los caimanes, aquí les llamamos caimanes, en otros países les llaman cocodrilos, ¿sí? Estos dos caimancitos en las dos puntas. Personalmente, ¿por qué me ha servido muchísimo, digamos, para el tema de las lavadoras? Yo necesito saber, sí, muchas veces me dicen los técnicos, profe, yo voy a mirar la bomba del desagüe y la bomba del desagüe le mido corriente, sí, o sea, desconecto los cables de la bomba y voy a medir voltaje y resulta que sí está al 110, pero la bomba no trabaja. Entonces ya le digo, conecten un probador audible o conecten algún tipo de probador que ustedes tengan en paralelo. ¿Cómo sería en paralelo? Paralelo es muy sencillo. Miremos, esta es la bomba del desagüe. La bomba del desagüe le llega obviamente aquí en estos dos puntos 110. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es línea y neutro. ¿Listo? Entonces le llegan sus 110 voltios. En el caso de Colombia, que nosotros trabajamos a 110 voltios así.
Entonces, esta es la corriente que viene hasta acá, hasta la bomba, en estos dos puntos. ¿Listo? Aquí y acá. Entonces, ahí en esos dos puntos, sin desconectar la bomba del desagüe, lo que yo hago es colocar estos dos caimanes en paralelo. O sea, meto los dos caimancitos. Algunas veces me ha ayudado inclusive con las mismas puntas que ustedes vieron que yo fabriqué. ¿Sí? Lo que yo hago es hacer como una especie de extensión para que me quede mucho mejor. Y lo que hago ahora sí, miremos, aquí ya me quedaron. Ya me queda el probador de esta manera, las mismas puntas las agujo, las mismas puntas de aguja las uso aquí, y lo que hago es simplemente meter allí y accionar desde la tarjeta electrónica la corriente para la bomba del desagüe. Entonces, de esa manera yo ya me doy cuenta si está trabajando. De aquí, muchas veces, digamos, está sonando el probador audible o la chicharra. Miremos que aquí esta chicharra trabaja a 220 voltios AC. Entonces yo le digo a los alumnos, bueno, conectamos la chicharra en paralelo es como está aquí. ¿Está funcionando la chicharra? Perfecto. Está funcionando la chicharra, pero resulta de que no está botando el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí le está llegando voltaje, ¿sí?, a la bomba del desagüe, pero es la bomba ya quien no está trabajando. Vuelvo y coloco otro ejemplo. Mando la corriente, ¿sí?, a la bomba del desagüe y obviamente no suben a la chicharra, tampoco va a trabajar la bomba del desagüe. Entonces, o hay problemas en el cableado o hay problemas en la tarjeta electrónica. Entonces, ¿qué entro ahí? Ahora sí ya entro a soltar mis puntas y voy a comenzar a probar, ¿sí?, si hay continuidad, ¿sí?, aquí. O si no, muy sencillo, hago el seguimiento. Ejemplo, yo en este momento digo, bueno, los cables que van para la bomba son el color negro y el color azul. Por ejemplo, hablando, digamos, colocando un ejemplo de Samsung. Ya con estas dos punticas agujas que están acá, me voy directamente aquí para ver y medir si desde allí me está saliendo el voltaje para la bomba del desagüe con estas pequeñas puntas. Entonces miremos para todo lo que nos van a servir, sí, cosas que las puntas originales, digamos, del tester básicamente no nos sirven hoy en día porque son demasiado gruesas. Bueno, se despido de ustedes, espero que les haya gustado el video, recuerden seguirnos. Aquí vamos a encontrar información de nuestra plataforma que estamos ya terminándola en este momento. Van a encontrar debajo del video lo que son nuestros teléfonos, líneas de WhatsApp para mayor información. Y no se olviden que estamos hablando del Instituto Técnico de la Obra y Refrigeración del Sur. Nosotros estamos ubicados en Jamundí, Valle del Cauca, Colombia. Un saludo para todos.